Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El 11 de septiembre comenzó el proceso de selección para la renovación parcial de la Corte Constitucional, en el cual se reemplazarán a 3 de los 9 jueces. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora hacemos contacto con el doctor Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, para hablar sobre la renovación parcial de este organismo. 3 de los 9 jueces serán reemplazados. ¿Cuáles son los perfiles que deberían ser los adecuados dentro de este proceso? También lo vamos a conversar. Doctor Grijalva, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas noches, Fausto, y soy yo el que le agradece la invitación. Gracias, doctor Grijalva. Creo que es importante y también lamentablemente sobre los grupos políticos, entre otros, seguramente se posarán las intenciones de ubicar ciertos perfiles dentro de una Corte Constitucional, como ha ocurrido también en la Corte Nacional de Justicia, como ha ocurrido en su momento en el Consejo de Participación Ciudadana y en otro tipo de dignidades. ¿Qué nos podría eventualmente garantizar una buena designación de 3 nuevos jueces? Bueno, me parece que lamentablemente pues sí hay ciertas sombras, ciertas dudas en este proceso de designación, como usted bien indica, por la importancia que tiene la Corte. Incluso han sido fuertemente cuestionados un delegado en particular de la Comisión de Selección por sus posibles vínculos políticos. Me refiero a Fernando Yávar específicamente. Pero lo que le queda a la sociedad ecuatoriana es, digamos, estar vigilante, porque no es cualquier proceso, ¿no? Realmente es una institución importante en la vida jurídica del país, que afecta los derechos de los ciudadanos. Entonces los medios de comunicación, los líderes de opinión, las organizaciones en general de la sociedad civil tienen que estar muy pendientes de cómo se lleva adelante este proceso, y los propios comisionados pues que sepan que serán juzgados por la designación que hagan. Fíjese usted lo que le sucedió al doctor Saquicela, ¿no es cierto? Con la designación que hizo del presidente de la Judicatura de Terán, de manera que ellos se juegan también su nombre y su imagen ante el país con la selección que hagan de los 3 nuevos jueces y juezas de la Corte Constitucional. El punto al que hemos llegado en nuestro país, y usted ha mencionado el caso de Saquicela, hemos visto también lo que ha ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana, hemos visto también lo que ha ocurrido con otras designaciones polémicas, sin duda, pero hablando de la Corte Constitucional, ¿cree usted que a los partidos, movimientos políticos, sectores de poder en nuestro país les preocupa mucho quizá la reputación que puedan ganarse al presionar por tal o cual perfil? No obstante, la intención o el propósito será poner a 3 jueces o poner a 3 perfiles que les garanticen ciertas acciones. Recordemos también, más adelante hablaremos sin duda del poder que puede tener una Corte Constitucional en el ámbito nacional. Bueno, allí vamos a ver quién es cada cual, ¿no es cierto? Cuando el presidente, la Asamblea y la Función de Transparencia presenten también a sus candidatos a la Corte, vamos a ver realmente cómo están actuando. Lamentablemente, efectivamente, como usted bien indica, coincido, parece que no les importa mucho la opinión pública, ¿no? Ni la legitimidad. Entonces castiguemos al menos a los asambleístas y al propio presidente, castiguémoslos con el voto. Al menos yo lo haré, ¿no es cierto? Y creo que debemos estar muy pendientes. Ahí tenemos un elemento más para juzgar. Vamos a suponer si el presidente Noboa no es serio y no nos presenta los perfiles adecuados. Primero, la comisión, si actúa adecuadamente, no debería admitir
a esos candidatos debería devolverle al presidente, y los ciudadanos deberíamos castigar al candidato Noboa con nuestro voto, pues porque no está tomando en serio nuestros derechos, la Constitución, las instituciones del país. Y entonces, ¿cómo podemos elegir a alguien así como presidente? Ahora bien, y estamos de acuerdo, pero ya comenzaron los primeros cuestionamientos, por ejemplo, a quienes son parte de los delegados, en el caso del Ejecutivo, en el caso de la Asamblea Nacional, del Ejecutivo en particular, porque está el nombre de uno de los integrantes de un ex consejo de la Judicatura altamente cuestionado cuando se habló de lleno de la metida de mano en la justicia, que sin duda es lo que nos ha traído de una u otra forma hasta donde estamos. ¿Cómo garantizamos en ese caso transparencia? ¿Cómo garantizamos que tengamos 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional altamente técnicos, perfiles técnicos, jurídicos, constitucionalistas de trayectoria y sin ningún tipo de mancha? Si es que hay ya estas primeras señales mandadas desde el Ejecutivo, Legislativo, etcétera. Es una ventaja relativa, de todas maneras, que esta comisión de selección sea un cuerpo colegiado, ¿no? Es decir, allí una persona individualmente no puede hacer sino lo que le dejen hacer. De manera que si alguno de ellos actúa mal, pues los demás tendrían que contar con la complicidad, ¿no es cierto?, con la obsecuencia de los demás para actuar inadecuadamente. Entonces, esto es una ventaja, digo, relativa. Unos pueden controlarse a otros. Y sí hay también en la comisión, pues creo yo, algunas personas que sí tienen un sentido de lo público, que yo creo que harán un trabajo serio. De manera que este es un elemento. Otro elemento es que es un proceso largo, que implica una serie de etapas. En realidad es un proceso exigente, ¿no? Porque ahora, luego de, ya cuando se realice la convocatoria, pues tendrá que hacerse un concurso, y allí ahí proceden las impugnaciones, las respuestas a las impugnaciones, luego tienen que presentar exámenes, una comparecencia oral. La ley, en el caso de los jueces de la Corte Constitucional, establece más parámetros, me parece a mí, más criterios que lo que sucede, por ejemplo, con la Corte Nacional. Y esto hace que también tengamos una relativa garantía, si se toma en cuenta, se toma en serio la ley, de que si las personas que van a hacer la designación actúan con seriedad, con sentido de país, ¿no es cierto? No es cualquiera, mire, Fausto, no es cualquier asunto. Estos juezas van a ser designados por 9 años, ¿no? Ellos son los que van a ayudar a analizar los estados de excepción, es decir, cuando se limitan, se suspenden nuestros derechos. Ellos van a desarrollar la jurisprudencia, el contenido de los derechos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ellos van a analizar cuándo una ley puede ser considerada inconstitucional. De manera que esto nos afecta a todos, y la responsabilidad que se tiene allí es seria. Si alguien va allí para simplemente seguir órdenes, seguir directrices puramente políticas, pues realmente está haciendo una actuación totalmente, digamos, censurable, ¿no? Un daño al país, a sus familias, a las nuestras. Realmente sería condenable. Además que violaría claramente la ley, ¿no? Porque la ley establece, por ejemplo, el artículo 181, que no deben considerarse estos factores subjetivos, ¿no?, por sobre los méritos, la opinión política, las creencias de este orden puramente ideológicas. También establece, fíjese usted, es interesante en el 179, que una vez que han sido nombrados estos integrantes de la comisión seleccionadora, dice, actuarán con absoluta independencia de las autoridades nominadoras. Ahora usted me dirá, bueno, pero sí, pero eso está en la ley, está en la... Bueno,
pongámoslos bajo la lupa. Y ayúdennos en esto los medios de comunicación, la sociedad civil. Observemos detenidamente, ¿no?, cómo actúan la comisión de designación, cómo actúa el presidente, la Asamblea Nacional, la función de transparencia y control social. Es lo que nos queda por hacer. ¿Qué más podemos hacer? Importante destacar lo que usted acaba de mencionar, porque creo que es también importante aterrizar a todos quienes nos escuchan, a la gente que no tiene por qué necesariamente saber cuál es la importancia de una Corte Constitucional. Analiza los estados de excepción, por ejemplo, si son o no viables en cuanto a las necesidades eventualmente que se plantean desde el Ejecutivo. Por ejemplo, habla también de el incumplimiento de sentencias, y esto es importante porque cuando hay sentencias o ha habido sentencias de la Corte Constitucional, ya ocurrió con uno de los expresidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando quieren un poco saltarse la ley, parece que sienten todo el poder en sus manos, y la Corte Constitucional es ese contrapeso necesario en este esquema. Correcto, correcto. Por ejemplo, estados de excepción. Antes del 2019, prácticamente todos los estados de excepción eran constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente, el momento que quería, podía gobernar en emergencias, digamos, suspender muchos de nuestros derechos. Esta Corte Constitucional, desde a partir del 2019, ha habido varios casos en que a los 3 presidentes que hemos tenido les ha dicho no. Ha dicho, no, señor, usted no está justificando, usted no necesita suspender los derechos en tales provincias, ¿no es cierto? No ha analizado seriamente. Vea, la Corte Constitucional, con todas sus limitaciones, errores que los ha tenido, como toda institución humana, pero nos muestra que sí podemos tener instituciones serias en el país. Sí es posible eso, porque además sí tenemos la gente para tener ese tipo de instituciones. El problema es que no se selecciona la gente adecuada. Eso es clarísimo. Y Entonces, finalmente, aquí tienen una responsabilidad cívica, digamos, muy importante la comisión seleccionadora y quienes van a presentar los candidatos y nosotros mismos, todos los ciudadanos, al vigilar este proceso. para que la gente pueda también comprender estos alcances, algo que un poco más le toca al ciudadano de a pie, que son las acciones extraordinarias de protección. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la importancia de que un ciudadano acuda a este tipo de recursos ante una Corte Constitucional, tomando en cuenta que en el contexto de una renovación, ¿por qué es importante tener perfiles técnicos, perfiles de gente con trayectoria y gente que no tenga ningún tipo de cuestionamientos? Bueno, en el caso del tipo de proceso que usted señala, es porque la Corte en esos casos revisa que los jueces hayan respetado el debido proceso. Y no se vulneren Por derechos. ejemplo, claro que por ejemplo en un juicio alguien haya podido, cualquiera de las partes haya podido realmente defenderse, ¿no es cierto? Haya podido gozar de un trato igualitario por parte del juez, que el juez realmente haya motivado suficiente, de una manera aceptable al menos, ¿no es cierto?, su sentencia. En fin, pero luego hay otras funciones, ¿no? Recordemos que es la Corte Constitucional la que, por ejemplo, declaró inconstitucional el aborto por violación, la que declaró inconstitucional constitucional el matrimonio igualitario, la que ha abierto las puertas a la participación ciudadana en las consultas populares, ¿no? Tanto a nivel local como nacional, en el caso de SUNY, la que, fíjese usted, un asunto que a veces no ha sido reflexionado, creo que no ha sido suficientemente tomado en cuenta. Cuando tuvimos la grave crisis política en el gobierno de Lasso, ¿no? Pues fue la Corte Constitucional la que podemos no estar de acuerdo en cómo decidió, pero el hecho de que hayamos decidido esa crisis o resuelto esa crisis presidencial a través de la ley, de la Constitución, en un tribunal, es un inmenso avance.
porque antes lo decidíamos en las calles, ¿no? Con el riesgo o la realidad de violencia, con la intervención de los militares, y no, esta vez creo que por primera vez en la historia del Ecuador, a través de un fallo judicial, se decidió, y algo interesante, todas las fuerzas políticas aceptaron, ¿no? Y ahí Todas, la importancia. más contrarias a la Corte, aceptaron, y hubo una sucesión pacífica, ¿no? He ahí la importancia de la Corte Constitucional, de tener jueces probos, por supuesto. Doctor Grijalva, gracias por esta charla, gracias por aclararnos un poco cuál es el contexto de lo que va a vivir el país en este proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Muchas gracias, Fausto. Gracias nuevamente. El doctor Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, hablando sobre la renovación parcial de este organismo. 3 de los 9 jueces serán cambiados, serán reemplazados. ¿Por qué es importante? También hemos señalado algunos de los puntos, y por qué es importante también, evidentemente, que los ciudadanos hagan este seguimiento, esta observación, este escrutinio a estos procesos de selección, a estos procesos que son importantes para todos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.